Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal, soy Empanadilla Humana y en esta nueva entrega os traigo la baraja White Robots, que es realmente una baraja muy divertida, agro total, que despliega en el tablero todo lo que lleva encima y lo deja puesto y ataca con todo. Las barajas que nos gustan. Intenta cerrar las partidas lo más rápido posible. Y nada, lleva muchas cartas que son reconocibles. Ya las analizaremos luego en el deck check. Pero bueno, es una baraja. El autor original de esta baraja es el jugador de Magic Online Cabra BR12. Si no me equivoco, es un jugador brasileño. Hemos intentado hablar con él para que nos explicase un poquito cómo funcionaba el deck, que nos dijera las diferencias, ¿no? Porque ha hecho muchas versiones, pero no hemos podido quedar con él para poder comentar. Pero bueno, lo haremos nosotros lo mejor que podamos. Es una baraja que ha hecho bastantes trofeos. El dueño, el autor, Cabra BR12, ha hecho diferentes modificaciones, supongo que pues para eso, ¿no? Para que los oponentes nunca sepan qué es lo que lleva, así también dar sorpresas y poder ganar partidas así lo más rápido posible, como funciona este deck. Ya veréis que lleva criaturas artefacto que no hacen, en principio no hacen nada, pero que es mentira, que sí que hacen, y que ya veréis cómo funciona y cómo pilota. Hemos cogido una de las versiones, la que nos ha parecido más interesante, y bueno, pues le vamos a echar un vistazo. Hemos jugado 3 rondas en nuestro torneo de empanadilla de los Friday Pauper, que hacemos nosotros en dos veces por el mes, que hacemos el primer y tercer mes de cada mes. Y nada, y le vamos a echar un vistazo, vamos a ver qué cartas lleva la baraja y vamos a ver qué tal nos ha ido en este torneo nuestro. Pues con nada, sin más dilación, vamos a hacer el deck check y echemos un vistacillo a ver qué es lo que lleva. Venga, vamos para allá. Venga, pues vamos a hacer el deck check. Vale, venga, pues esta baraja, como veréis, lleva 14 tierras, 38 criaturas y 8 cartas que no son criaturas, que son los tambores, que ahora veremos lo que son, y 4 Ramosian Rally, que es un instantáneo, que también luego lo veremos lo que es. Llevamos 4 tierras artefacto, las Ancient Den, y llevamos 10 tierras llanuras normales. Este es el dibujo de Rebecca White, me ha gustado y por eso lo he puesto. Vale, llevamos 4 ornitópteros, que es un bicho que cuesta 0 y es un 0-2 flying, que es un clásico. Este dibujo a lo mejor no es tan famoso, pero el original sí que es un clásico, es precioso. Phyrexian Walker es un bicho que cuesta 0 y es un 0-3, punto, no tiene más. Ardent Recruit es un bicho que cuesta 1 blanco, si tiene Metalcraft, que es o más artefactos en posesión, que controles, le sumamos un +2/+2, o sea que va a ser un 3-3 casi todas las veces. Por eso llevamos las Ancienden, por eso llevamos los ornitópteros, por eso llevamos los Phyrexian Walker, además de que son bichos y nos sirven para pegar, pero para hacer que también él llegue a ser un 3-3 lo más rápido posible. Llevamos esta carta que es nueva, de Strixhaven, que se llama Elite Interceptor. Es un bicho que cuesta 1 blanco, es un 1-2, y cuando entra en juego, entra preparada, que se llama, que es una nueva habilidad que llevan ahora. Entonces, si pagas el coste 1 y 1 blanco de Rejoinder, que es un conjuro, puedes tapear o destapear una criatura objetivo y robar una carta. Nos va a servir para tapear bichos que nos estén molestando, para pegar con todas nuestras criaturas y que no nos molesten. También en alguna ocasión nos puede servir para destapear en el momento en que nos interese por cualquier cosa. Y además nos va a ayudar para no perder carta. Vamos a robar una carta cuando entre en juego, o sea, cuando hagamos esta habilidad. Por lo tanto, también es a tener muy en cuenta lo de no perder carta y robar continuamente. Llevamos los Novice Inspector, que son los inspectores que salieron a posteriori de los originales, los Tramin Inspector. Llevamos los 8 inspectores, que lo que hacen básicamente es que son uno blanco, es un 1-2. Cuando esta criatura entra en juego, investigamos, es decir, que creamos una criatura, un token
de pista y con este artefacto lo que hace es que si pagamos dos y lo sacrificamos, robamos una carta. Esto nos ayuda además a lo que decíamos antes del Metalcraft del Ardent Recruit. Vale, llevamos cuatro tambores, que es un artefacto que cuesta uno, es del Orwin. Si lo giramos y tapeamos una criatura destapeada que controlemos, vamos a añadir un maná de cualquier color. Va a ir muy bien, sobre todo los primeros turnos, pues para poder ir metiendo más bichos en mesa y meter la máxima presión posible. Luego llevamos los Darval, que son los Spider-Man en realidad, lo que pasa que aquí en Magic Online lo hicieron así, con este otro arte, pero son los Spider-Man. Llevamos tres de ellos, son criaturas legendarias, estas, que son las nuevas criaturas legendarias que han salido, ya que antes no en Pauper no existían las criaturas legendarias, y que le dan un poco de pimienta a la baraja porque los cast downs no van a poder ser posibles para matar este bicho. Es un bicho que cuesta 2 y uno blanco, es un 3/3. Dicho así, no es nada espectacular, pero bueno. Pero tiene la habilidad en web que es que si lo casteas, o sea, si lo ejecutas y lo casteas este hechizo por uno blanco, te puede subir un bicho a la mano que esté tapeado y entonces lo pagas solamente pagando uno blanco, lo tenemos en mesa este bicho y es un 3/3. Dicho así, pues eso, por uno blanco, un 3/3 y subirnos un bicho que sea útil, que nos dé valor, como puede ser, por ejemplo, los inspectores o como pueden ser otras cartas que llevamos en el deck, pues oye, una gran añadido, la verdad, una gran cosa. Luego llevamos los Leonardos, que para mí son, si no es la criatura estrella, es una de las criaturas estrellas. Llevamos cuatro, son legendarios también. Hay que ir con cuidado, eso sí, porque no nos equivoquemos y pongamos dos en mesa cuando no tocan. Ya sabéis que si hay dos criaturas legendarias iguales en mesa, con el mismo nombre, claro, una de ellas se tiene que morir y se queda la otra. Entonces, bueno, Leonardo lo que hace es que es un bicho que cuesta 2 y uno blanco, es un 1/3, hasta aquí dices, bueno, tampoco es para nada, nada de otro mundo, pero tiene la habilidad de Sneak, que es que si pagamos uno blanco y podemos devolvernos a la mano una criatura que esté atacando y que no sea bloqueada, lo podemos meter directamente en juego atacando en la fase de ataque, en la fase de bloqueo. Eso hace que, claro, entre directamente al juego y además lo que tiene, que es lo mejor que tiene, que Leonardo tiene +1/+0 por cada criatura, para cada otra criatura que tú controles. Si tienes cuatro criaturas, pues ya está. Tienes cuatro y Leonardo, pues ya sabes, es un 4/3. Si tienes cinco, pues es un 5/3, así sucesivamente. Es una criatura que nos va a servir muy bien para finalizar las partidas. Y normalmente la carta que va a ser elegida para ponerlos en juego normalmente va a ser una que no la hayan bloqueado o el ornitóptero, que precisamente al volar muchas veces nos pueden bloquear y podemos poner el Leonardo sin que nos lo puedan bloquear ningún bicho. Vale, pues esto serían lo que es el Leonardo. Llevamos Ramos en Rally, que es una carta que cuesta el 6/1 blanco. Dices, ostras, 3/1 blanco para una baraja que lleva 14 tierras es muy arriesgado, ¿no? Claro, pero tiene un coste alternativo, que es que si tú controlas una llanura, puedes tapear una criatura que esté destapeada y no tienes que pagar el coste, lo pagas gratis. Y todas las criaturas que tú controlas ganan +1/+1 hasta final de turno. Pues esto nos sirve pues para evitar Breath Weapon, para evitar todas esas cartas que nos hacen -2/-2 o que nos hacen daño a nuestras criaturas, pues yo que sé, los chamanes, todo lo que os imagináis. Y también para finalizar las partidas, para que cuando estemos pegando, pues si necesitamos ese punch final, pues podamos meterle un poquito más de cantidad de daño al oponente. Lo que se me ha olvidado deciros que es eso, que con el cast down ya no nos pueden matar los bichos legendarios, nos lo tienen que matar con los de Phil, bueno, con los rayos, con todo lo que hay, ¿no? Pero los cast down no van a funcionar y es el mejor removal que existía en, en Pauper hasta la fecha. Aquí con los Snuff Out sí que nos lo pueden matar, pero ya tienen que gastar 4 vidas. O sea que esto hace que estas 7 criaturas sean realmente... Vale, luego tenemos el Cheese Party Captain, que también es un bicho que se jugó hace un tiempo, no llegó a ser demasiado
No se desvía demasiado, pero a mí me gusta. Es un bicho que cuesta 3 y uno blanco, que también diréis, ostras, 3 y uno blanco es mucho coste ya, pero un momento porque tiene coste reducido. Este hechizo cuesta uno menos por cada criatura que haya atacado este turno. Que hayas atacado este turno que tú tengas. Por lo tanto, si hemos atacado con 3 criaturas, nos va a costar solamente uno blanco. Si hemos atacado con dos, pues uno y uno blanco, así sucesivamente. Y además, cuando entra en juego esta criatura, pues robamos una carta. Es otra de esas cartas, es otra de esas criaturas que nos hacen no perder ventaja de cartas, ya que hay otras barajas que vas metiendo bichos, pero claro, no robas y al final te quedas con los bichos que tienes y si te van eliminando bichos, pues al final te ganan porque se recuperan, ¿no? En este caso vamos metiendo bichos que nos hacen robar cartas y eso es muy, muy bueno. Tenemos los capitanes, como hemos dicho, los inspectores, los Elite Interceptor con la habilidad. Bueno, pues ya hemos nombrado unos cuantos que cuando entran o cuando generan algo que podemos robar carta. Por último, tenemos la criatura que es los camellos. Esta carta cuesta 6, que diréis, madre mía, 6 manás. Es un 4-3, pero tiene afinidad por criaturas. Es decir, por cada criatura que tengamos, nos va a costar uno menos. Lo mismo de antes. Si tenemos 4 criaturas, nos cuesta uno y uno blanco. Si tenemos 5, uno blanco. Y así sucesivamente. Y además, cuando entra en juego, robamos carta. Por lo tanto, muy, muy, muy buen añadido también para nosotros, ¿vale? Eh, vale, pues esto es la baraja. No tiene mucho más. La gracia de esta baraja es haber puesto todas las cartas estas juntas y haber hecho que funcionen y que metan presión y que sea una baraja efectiva. Eh, Complejidad no tiene demasiada, eh, pero sí que es cierto que tiene un mérito el haber hecho la lista y haber dicho, ostras, todas estas cartas pueden funcionar en una baraja agro. A mí realmente la idea me gusta mucho. Vamos a ver el sideboard. El sideboard llevamos 4 Sunlanes, que es una carta que cuesta uno blanco, es un conjuro, y hacemos 3 daños a la criatura no blanca objetivo. Bueno, nos va a servir pues para quitarnos todos esos bichos que sean un poquito más grandes que los nuestros y nos estén molestando. Y bueno, pues ojalá fuera instantáneo. Yo lo único que me quejo de esta carta es que no sea instantáneo, pero aún así sigue siendo una buena carta. Él ha hecho modificaciones, ha metido ahora rojo y ha cambiado bastante el sideboard para eso, para que no le sepan lo que está jugando y también para el meta que encuentra en los challenges y en las ligas. Pero bueno, esta es la versión que hemos jugado y nos ha gustado. Luego llevamos los Traven Charm, que es una carta que a mí me gusta mucho porque tiene 3 opciones de juego y eso siempre en carta es algo realmente bueno. Cuesta uno y uno blanco, es un instantáneo, es de Model Horizons 3 y puedes elegir uno. O Traven Charm hace daño igual al doble del número de criaturas que tú controles a una criatura objetivo, que esto es buenísimo para matar bichos. O puedes destruir un encantamiento de los múltiples que hay, pues hidras, eh, armadillos de Anaya Gates o de las Selesnya Gates, o bueno, pues cualquier encantamiento que nos esté molestando. O puede exiliar uno de los cementerios del jugador objetivo. Pues eso, podemos eliminar, pues para las barajas que nos están fastidiando, pues tipo Monoblue Terror, Dredge, o cuando juegan Sneaky Snackers, las barajas que las llevan, pues para eliminarles el cementerio o el valor que tengan en el cementerio en ese momento. Llevamos 4 Dust to Dust, que es la carta favorita nuestra para contra artefactos, contra Affinity, que lo que hace es que por 2 blancos y 1 es un conjuro que exilia 2 artefactos, no tiene más, pero es realmente muy buena y muy efectiva y nos va a dar muchas veces las partidas contra Grixis. Y por último, bueno, lo típico, las Relics of Progenitus, que es un artefacto que cuesta 1. Si lo giramos, exiliamos una carta que escoja nuestro oponente. Y si pagamos 1, exiliamos este artefacto, exiliamos todos los cementerios y robamos una carta. A nosotros no nos molesta exiliarnos el cementerio porque no llevamos nada que nos dé valor o que nos dé ventaja con el cementerio, así que exiliar nuestros cementerios tampoco es una mala idea en el momento determinado para robar una carta. Vale, pues esta es la baraja.
No sé qué os parecerá. A mí me gusta mucho. Vamos a echar las partidas, vamos a mirar cómo nos ha ido las partidas y vamos a ver qué tal. Y luego haremos nuestra conclusión del deck. Pero esta es la baraja y vamos a ver qué tal nos ha ido. Vamos a ver cómo nos han ido las rondas y vamos a echar un vistacillo. Venga, vamos para allá. Vamos a darle caña. Bueno, pues vamos a empezar la primera ronda de nuestro torneo. Jugamos contra el usuario Skate RJ y nos hemos quedado esta mano. Empezamos nosotros, empezamos con Maná y el tambor. Jugamos el ornitóptero, giramos el ornitóptero con el tambor y jugamos un inspector. Y le damos turno. Vamos a ver qué juega él. Él está jugando Rakdos Madness. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da contra Rakdos Madness. Robamos una tierra, está muy bien. Jugamos el Andren Requidit. Jugamos Noise Spector. Ponemos otra Clue Token. Y no podemos jugar el Salt Road Pack Beast, o sea que vamos a atacar con este. Y le daremos turno. Hemos puesto 4 bichos en mesa, que no está nada mal. Vamos a ver si continúa así. Él juega Pantano. Y juega un Faithless Looting. Ok. Vamos a ver qué se descarta. Pinchen Imp. Sí, Pinchen Imp. Nos lo juega. Posible que no ataque. Como tenemos bastantes bichos, a lo mejor no ataca. Pues sí, va agro. Pues vale, perfecto. Para nosotros mejor, porque podemos pegar con los Raven, que si no, no hubiéramos podido pegar. Vamos a jugar primero el Salt Road. No vaya a ser que encontremos un bicho. Efectivamente. ¿Qué nos subimos? Creo que nos vamos a subir algo que nos devalúe. Pero a la vez queremos ir agro. Pues tal vez nos subamos. Bueno, vamos a pegar. Pegaremos con estos 3, 4. No tiene sentido pegar con el ornitóptero. Pero sí, pegamos con los 4. Vale. Con el tambor. En la fase de bloquear. Giramos el camello. Y nos vamos a devolver. Para ir más agro. Claro, es que depende. Vamos a devolvernos el ornitóptero. No tiene value, pero por lo menos nos permite jugarlo de nuevo. Vale, hemos dejado a 9 en el turno 3. No está nada. Y en el siguiente turno poder hacer esto, que es el Ramosian Rally. Vale, nos quiere matar el Leonardo. Si lo vamos a dejar que lo mate, no le devolvemos el Childlining, obviamente, no tenemos posibilidad. Bueno, si tuviésemos otro tambor, lo hubiésemos podido devolver con otro bicho, pero bueno. Y ahora juega otro Faithless Looting y se devuelve un Sneaky Snacker que tenía en el cementerio, ¿vale? Venga, pues se le va a devolver. Entra en el campo de batalla. Está 9, es posible que ahora no pegue. Efectivamente, ahora ya no pega. Y nos da turno. Tierra. Vamos a robar con una Clue Token, a ver qué nos sale. Vale, nos sale un Traven Inspector. Lo vamos a jugar, nos va a servir para poder tapear e hinchar a nuestros bichos. Vamos a pegar con todo. Depende cómo bloquee, puede ser letal. Va a bloquear aquí 4, 7, 8. Pero con esto serían 5, 9, 11, 12. Si bloquea así, está muerto. Vale, pues ganamos la primera partida. Sí, bastante rápida. Así funciona el deck en realidad. En el challenge que hicimos ayer no nos fue tan bien, pero es un deck, a mí me gusta bastante, la verdad. Vale, contra él, ¿qué nos ponemos y qué nos quitamos? Es difícil. Las Relic van bien contra las Sneaky Snackers, pero nosotros vamos a ir más rápido que él. Los Sunlanes nos van bien contra los Kitchen Imp y demás. Pero es que yo creo que nuestro deck, tal y como está, o sea, necesitamos que sea lo más agro posible. Creo que no voy a cambiar nada. Creo que lo voy a jugar igual y a ver qué pasa. A lo mejor me arrepiento. Las Relic a lo mejor pueden molestar, pero es que nos tenemos que quitar un bicho. Y prefiero llevar todos los bichos e ir a agro. Vamos a probar igual así. A ver qué tal. A ver si nos sale bien. Bueno, ya habéis visto. O sea, si la baraja quiere, funciona de esta manera. Claro, depende del pairing que tengas y demás. Pero cuando está así es bastante potente. Pues vamos a la partida. Es una mano que me la puedo quedar porque tengo 3 bichos, tengo 2 tierras, un tambor, un Pyrexan Walker. Vamos a quedárnosla. Es un poco menos agro que la anterior, pero ya iremos robando cositas. Él empieza con tierra Tappet,
Nosotros vamos a hacer Lane. Podríamos haber hecho Ancient Den, pero bueno, vamos a hacer Tambor, Phyrexian Worker. Vamos a hacer Inspector. Podríamos haber jugado el Ardent Recruit. Sí, de hecho lo podemos. Sí, vamos a jugar el Ardent Recruit para que el turno siguiente ya pueda pegar de 3. Vale, vamos a ver. Juega 2. Vale, dragón, se descarta una tierra. Nos da turno. Jugamos a tierra, es un 3-3. Vamos a con el 3-3. Le dejamos a 17. Vamos a jugar un Thraben. Ponemos un Clue Token, un Novice Inspector y jugamos un Elite Interceptor. Lo que nos podría ir peor aquí es que nos jugase algo de removal general, tipo Breath Weapon, pero no suelen llevar en 2 de Festivities. Pero no hago daño, si nos tendría que jugar 2 para poder matar a nuestros bichos. Turno siguiente ya podemos jugar el camello. Vamos a ver qué juega. Juega un epicuro, ¿vale? No hace nada más. Jugamos una llanura. Vamos a jugar el camello primero para robar. En respuesta nos hace un rayo al Ardent Recruit. Vale, vamos a tapearlo para aprovechar y robar una carta. Vale, se muere. Juega entra el camello, robamos carta y nos hace otro rayo, me parece que el camello. Esa es la manera de parar esta baraja. Hacernos muchas chispas y quitarnos nuestros bichos. Vale, pues vamos a tapearle aprovechar la habilidad del Rejoinder y tapearle el bicho y robar carta. Y vamos a pegar con lo que podemos ahora, que son estos 3 añitos. Y le vamos a dejar a 14. Y jugamos otro Elite Interceptor. Venga, ahora sí que nos mata el camello. Era obvio. Pero bueno, mientras que nos matan nuestros bichos, nosotros vamos haciendo. Tenemos ahí 4 bichos, 1, 2. Y mientras que no sea algo general, él tiene 4 cartas. Ha pegado 2 Lightning Bolts. Ahora, ¿qué hace? 3, 2, 1. Vale, Glad the Price con las 2 de Bane. Nos hace 5 puntos. Y gana 3 de vida, va a 17. Esto nos duele más, ¿ves? Esto nos molesta bastante más. Vamos a robar. Vamos a hacer la habilidad de este, ya que está aquí, porque si nos lo matan perdemos habilidad, así que es mejor hacerlo ahora. Vamos a robar carta, esto es muy bueno. Vamos a pegar con todo y yo creo que nos subiremos ahora sí. Como no estamos ni cerca de matarlo, vamos a pegar así y nos vamos a subir. ¿Qué nos subimos? Pues un Inspector. Traven. Le hacemos 8, va a 9. Jugamos un Inspector y le damos turno. Tenemos bastante value, tenemos aquí 3 Clue Token que podemos ir traqueando a ver si nos da tiempo. Y vamos sacando más bichos. Seguramente nos va a matar el Leonardo, porque si no nos lo mata es un bicho muy gordo para él. Y vamos a ver qué hace. Está a 9 de vida, 4 cartas. Recordamos que Atractor Madness siempre roba muchísimo. Es un deck que es difícil de ganar por eso, porque va ganando vidas y además va robando. Ahora gana 2 puntitos, nos hace 2 puntitos más. Esto nos retrasa, ¿vale? A ver si nos sale algo para poder tapearle el Poldaren. Jugamos la tierra, vamos a robar con el Clue Token. Si nos saliera otro Leonardo, esto es muy bueno. Lo que pasa que, claro, aquí el riesgo es que está abierto y puede tener un rayo, nos puede matar el otro Leonardo. Tendría que invertir un bicho más. Bueno, vamos a pegar con todo. Podemos robar otra vez por si acaso nos saliera el de +1/+1 a todos los bichos. Aunque aquí no podíamos jugar porque nos hemos pegado con todo. A ver qué hace él. Él se descarta de un Kitchen Imp, ¿vale? Vale, se descarta de un Kitchen Imp. Tal vez nos quiere bloquear con 2 al Leonardo y matárnoslo. Tal vez sí. Vamos a ver. Ataca, bloquea con el Voldaren a 1 y aquí nos bloquea a otro. Entrarían 3, 6 y 3, 9. No llegamos a matarlo. Por lo tanto, no nos vale la pena meter el otro Leonardo y perder 1. Vamos a dejar que bloquee así, tal cual, ¿vale? Se queda a 8. Vamos a jugar el Siege Captain. Ojalá que no nos mate en el siguiente turno, porque si no nos mata, es letal en el siguiente. Mira, tenemos un ornitóptero. Podemos bloquear al Kitchen Imp si pega. Y vamos a bajar también el Ardent Recruit. Y ya tenemos el letal para el siguiente turno. A ver qué hace él. Él puede hacer bastantes cosas porque tiene
4 cartas, es carta de una Sneaky Snacker. Juega, vamos a ver, una Alums of the Bane, o sea que irá a 11 y nosotros iremos a 9. Entra el Sneaky Snacker tapeada. Y una tierra nos hace un daño, vamos a 8. Aquí lo que puede tener es un rayo. Nos podría hacer un rayo a uno de nuestros bichos. Vamos a robar con el Clue Token. Tenemos camello, vamos a jugarlo. A ver qué robamos. Vamos a una tierra. Vale, pues vamos a pegar todos con todo, menos con el ornitóptero. Y vamos a ver cómo bloquea él. Vamos a ver. Obviamente bloquea así. 2, 5, 6, 7, 8. Claro, si nos devolvemos... Lo peor que nos pudiera pasar es que tuviese un rayo y nos matase, pero le estamos obligando a matarlo. Nos podemos arriesgar... Si no, al turno siguiente puede que nos mate, porque estamos a 8. Ahora moriría el Kitchen Imp. ¿Qué hacemos? Es un poco arriesgado. Podríamos haber hecho una jugada de tapearle el bicho. No lo pensé. Lo hemos jugado mal. Con el tambor hubiéramos subido el Elite Interceptor y hubiésemos podido ganar. Me he equivocado, sí, he hecho mal la jugada. Bueno, así se aprende también. Pues nos arriesgamos. Ha jugado 2 Lightning Ball. Voy a probar a ver. Si no lo tiene, hemos ganado. Vamos a devolvernos uno de estos. Y si no tiene Lightning Ball, hemos ganado. Vamos a ver. No lo tiene. Hemos tenido suerte. O sea, el error no nos ha costado la partida. Pero sí, la jugada buena era subirnos el Elite Interceptor a la mano con el tambor, bajarlo, tapearle el bicho, pegar con todo y ganábamos. Bueno, hemos ganado incluso con este error, así que nada, 2-0 y a ver la siguiente ronda. Venga, vamos para allá. Vale, pues estamos en la segunda ronda. Vamos a desearle suerte a nuestro oponente, Poponsin Heights. Y vamos a ver qué robamos. Este es el problema de este deck, que a veces tienes manos como esta, en las que vas a ir muy lento. Necesitas el tambor y al menos una tierra más. Es bastante delicado. Me voy a hacer un mulligan, yo creo, porque no quiero... Aquí lo que pasa es que tenemos 3 tierras y tenemos 2 Ramosian, pero nos faltan bichos. Pero nos la tenemos que quedar. Creo que voy a quitarme una tierra y me voy a quedar con esto así. Sí, a ver qué tal de esta manera, si podemos hacer alguna cosa más. Vale, pues... Venga, vamos a empezar jugando el Raven Inspector y le damos a dar turno. Vamos a ver qué juega él. Juega Tron, vale. Monsters Mine, All Map, vale. Bueno, esto es un artefacto, no es el típico que buscas carta, pero bueno. Pagas 1, sacrificas este artefacto y buscas en tu biblioteca una tierra básica. O pagas 3, sacrificas este artefacto y buscas una tierra de cualquier tipo, la revelas y la pones en tu mano. O sea que es un poquito como otra para buscarse tierras. Vale, pues vamos a pegar con el Thraben. Ahora lo que queremos saber es qué versión de Tron está jugando. Si está jugando Monster Tron o qué está jugando. Nos vamos a devolver el Thraben y vamos a volver a jugarlo. Vale, venga. A ver si nos damos prisa, porque si nos planta los tronchos va a ser complicado luego poder pegar. Bueno, ya tiene 2 tierras Tron. Esperemos que no encuentre la tercera de mano, porque si encuentra la tercera de mano, la cosa se nos complica. Robamos, jugamos un Pixan Walker, pegamos con los 2 para luego poder jugar el capitán. Lo dejamos a 15, jugamos el capitán, robamos carta. 3 Ramosian Rally son buenas, pero con una ya tienes bastante. Nos gustaría más encontrar criaturas, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Ahora no he encontrado la tierra, pero se la va a buscar ahora, sí, con el World Map pagando 3 y nos enseñará la Urza's Tower. Sí, la tenemos. O sea que turno siguiente tiene Tron y tiene 4 tierras para Tron. Ornitóptero. Vale, pegamos. Creo que vamos a gastar un Ramosian Rally ahora, ya que está Tappet. Vamos a jugarlo con el ornitóptero y le haremos un poquito más de daño. 5, vamos a jugar aquí el Clue Token. Mira, encontramos otro ornitóptero. Bueno, si no se gana vida, el turno siguiente le ganamos. Pero claro, tiene los Kurms estos, los gusanos, que ganan vida. Y tienen también el otro. Bueno, vamos a ver si este gana vida. Creo que gana 6 de vida. Sí, 6 de vida. Va a 11. Y se gana 2 de vida con las lembas. Vale. Jugamos tierra. Vamos a intentar a ver si encontramos otro bicho. Vale, perfecto. Jugamos el camello. Tambor. Creo que tenemos que pegar con todo. De nuevo.
e intentar hacerle el máximo daño posible. Nos bloqueará el 3-3, efectivamente. Nosotros hacemos +1/+1. Le dejamos a 6. A ver si no se juega ninguno que tenga que de vida. Vamos a ver. Tiene mucho maná. Otras lembas. Se deja la carta en el top. Sí, le ha gustado. Se la ha robado. Vamos a ver, que no gane vida, por favor. Si no gana vida, hemos ganado. Si gana vida, tiene muchas cosas de ganar vida. Candy Trail y lembas, o sea que tiene 6 vidas más. Es como si estuviera 12. ¿Vale? Y ha dejado 2 en el bottom. Roba, va a 9. Tiene 2 manas flotando. ¿Cuánto podemos hacer de daño nosotros en el siguiente? 2, 3. Vamos a ver qué juega primero porque estamos aquí haciendo cábalas. Otras lembas, se va a 12. 12 de vida. Una relic, esto no nos afecta. La peta. Vale. Obviamente no pega. Nos da turno. Esto es muy bueno. Vamos a jugar el tambor. Sí, vamos a jugar el tambor. Nos podemos dejar una criatura sin pegar. Para hacer el Ramosian Rally. Y sí, esto sería. Es decir, dejamos un bicho sin pegar, el Ornitóptero, por ejemplo. Pegamos así. Bloqueará este, ¿vale? Metemos el Leonardo. Se lo vamos a meter con el Walker. Hace 6. Giramos el Ornitóptero. Le damos +1/+1 a todos los bichos. Y es letal. -1. Vale. Bueno, pues eso. La baraja cuando funciona, funciona. Mucho artefacto. Lo que ocurre es que estamos en la misma de antes. Depende de qué barajas necesitamos ir más agro. Pero bueno, aquí a lo mejor sí que nos iría bien poner un par de Dust to Dust. Podemos quitar un camello y un capitán. Yo no podría. Bueno, a lo mejor los Traven Charm tiene bicho muy grande, pero es que es lo que hablamos. Al final, nosotros queremos correr y queremos poner la máxima cantidad de bichos para poder ganarle como hemos hecho ahora. Y a veces, como estamos on the play, o sea, on the draw ahora, vamos a poner 2 Traven Charm. Quitaremos un Phyrexian Walker. 2 Phyrexian Walker vamos a quitar. Los ornitópteros son buenos porque van por arriba. Vamos a probar así. A ver qué tal se nos da. Venga. Por ahora la baraja ha ido como un rayo. A ver si continúa así. Ahí tenemos el problema de antes. Que tenemos una tierra, 3 Ramosian Rally. Voy a hacer mulligan. Vale, un tambor, una tierra, eso está mejor. ¿Qué nos quitamos? Pues un Ramosian Rally, yo creo. Y nos dejamos así el deck. Vamos a ver cómo sale él también. Si consigue Tron rápido. Expedition Map, este es mejor que el de anterior. Jugamos tierra, jugamos el tambor, jugamos el Phyrexian Walker, lo tapeamos un inspector y le damos turno. No es una super mano, la verdad que no tenemos una gran mano. Nos haría falta algo intermedio. Él ya tiene Tron el turno siguiente. Creo que va a llegar demasiado rápido. Pero bueno, vamos a intentarlo igualmente. Vamos a jugar un Novice Inspector. Ponemos un Clue Token. Vamos a tapear y vamos a jugar. Bueno, no tenemos por qué tapear esto, que no tiene invocación, pero bueno, es lo mismo. Él no hace daño. Vamos a tapear que hemos bajado, sería lo correcto. Y jugamos el Joinder, pegamos con el Novice Inspector y le damos turno. El problema está en que si encuentra tan rápido Tron, es difícil. Que ahora nos va a bajar el troncho. Seguramente el 6-5 de antes, que gana 6 vidas. No, vale. Es un 3-4. Esto no nos hace tanta molestia como lo otro. Vamos a tapearle el bicho. Lo que pasa que si tapeamos el bicho, no podremos. Es una lástima porque queremos jugar el Six Party Captain y no vamos a poder si hacemos el tapeo. Pero a la vez, perder un bicho que seguramente que va a ser este, que nos va a bloquear, no nos gusta tampoco. Es un momento delicado. No sé cuál es la mejor opción, la verdad. Creo que vamos a tapearle el bicho y vamos a pegar con lo que tenemos. Y al menos robaremos una carta más. A ver si robamos una tierra. Si robásemos una tierra sería muy bueno. Pero no la hemos robado. Vamos a pegar con estos 3. Y le dejamos a 16. Vale. A ver qué encuentra de tierras. Encuentra otra torre de Urza. Nos juega el bicho que da vida. Esto no nos va bien. Claro, esos bichos son súper grandes. Juega un Candy Trail. 4 cartas en mano. Hacer Scry 2. Nosotros aquí hemos de acumular bichos. Es lo único que podemos hacer. Acumular bichos y hacer un ataque letal.
Eso es lo que nos ayuda a ganar contra esta baraja. Supongo que llevará With Weapon, pero bueno, tenemos el Ramosian Rally. Vamos a bajar un Travel Inspector y vamos a jugar un camello. Vale, tenemos otro tambor. Le damos turno. Ya digo, cuando encuentran Tron tan rápido es muy difícil. Roba carta, Petalembas. Sí, Petalembas. Se va a 28 y juega otra Urza, en este caso una Power Plant, Urza Power Plant. Vale, un Pinacle, nos matará el camello, supongo. Sí. Y no sé si va a atacar. A lo mejor ya empieza a atacar. Está a 28, la verdad que podría atacar perfectamente. Pero no, prefiere transformar el Pinacle. Y supongo que con el Pinacle nos irá pegando. Vale, pues vamos a jugar un tambor. Vamos a jugar un camello. A ver qué robamos. Eso está bien. Sí, lo que pasa es que si pegamos, él a la vuelta nos hace 7 y 6, 13 y 3, 16. Nos mata un bicho. Por otro lado, si no hacemos nada, no nos sirve para nada. O sea que... podemos acumular más bichos. Eso sería una opción. Sí, vamos a esperar un poco. Vamos a, no sé, mejor el próximo turno hacemos craqueamos alguna Clue Token e intentamos ver a ver si nos saliera un Traven Charm o si nos saliera un Dust to Dust, también no estaría mal. Sí, nos pega con el 7-7, nos vamos a 13, vale. Nosotros vamos a craquear una Clue Token. Venga, Dust to Dust, un Darval, vale. Robamos, jugamos Ornitóptero. Esto nos sirve para bloquear un turno el volador suyo. Creo que vamos a hacer maná con el Elite Interceptor y nos lo vamos a devolver con el Darval, Spider-Man, que sería en la vida real. Y jugamos el Elite Interceptor y tenemos un turno más para ir acumulando. Aquí no nos hace falta tapear nada. Por ahora yo creo que es mejor esperar. Y le damos turno. ¿Podemos bloquear con el Ornitóptero? Sí, podemos bloquear con el Ornitóptero. A ver qué hace. 5 cartas en mano tiene. Juega 7 manás. Supongo que es el que tiene que exilia. Sí. Nos exilia un tambor. Vale. Pues aprovechamos que antes de que nos lo exilie, vamos a bloquear, vamos a tapear un inspector y que nos lo exilie. Y con este vamos a saquear una Clue Token. Vale, tenemos 2 Ramosian Rally. Necesitamos hacerle 28 daños. Madre mía. Está la cosa difícil. Muy difícil. Sí. 28 daños es mucho daño. Vamos a ver qué juega. Otro bicho de estos que tienen volar y que cuando entran roban carta. No, cuando lo castea, que es mejor todavía. Vale, paga 2. Juega una Relic. Esto no nos molesta para nada. La craquea para robar carta. Juega otra Urza's Mine y pega con el Pinacle. No sé si valía la pena bloquear con el Ornitóptero para tener un turno más. Creo que sí. Vamos a bloquear. Venga. Tenemos 2 tierras y un tambor. Necesitamos acumular mucho más criaturas. Vale, pues jugamos el Inspector. Ponemos un Clue Token y le vamos a dar turno. Lo malo es que tiene muchos bichos ahora ya en mesa y no vamos a poder pegarle demasiado. Es muy difícil, a estas alturas de la partida es muy difícil ganar. La clave de jugar contra este deck es que tengamos manos muy rápidas y que él no tenga el Tron demasiado rápido. Pero como juegan 6 búsqueda de tierras, Expedition Maps de estos, es fácil que lo encuentren rápido. Vale, nos pega con el Pinacle, nos va a dejar a 6. Sí, vamos a 6. O sea, en el siguiente turno ya tenemos que hacerlo todo ya. No tenemos opción. Hemos de ir a saco. Craqueamos una token de Clue Token. Encontramos un bichillo. Puede que tenga otro de exiliar. Se está dejando mucho maná y tiene 4 cartas en mano, así que pues es posible que lo tenga. Pero a estas alturas yo creo que ya no tenemos más opción que atacar. Vale, pues vamos a tapearle uno de los bichos. Uno de estos, por ejemplo. Sí, se lo tapeamos. Y vamos a atacar con todo. No tenemos mucha más opción. Tampoco vamos a hacer el rally. Queremos poner... no llegamos. Nos bloqueará 2. No llegamos. Vale, nos bloquea así y tal que así. Nosotros bloqueamos, o sea, tapeamos este
para poner el Leonardo por el Direction Walker. Son 9, 10, 13, 14, 15 y 16. Ya está, no llegamos. Y concedemos. Vale, pues yo creo que aquí ahora lo que tenemos que hacer... Claro, los Travenchan son muy buenos y los Das to Das también. Pero yo creo que como vamos on the play, me los voy a quitar y vamos a ir a tope para correr todo lo que podamos y ganar atacando y siendo agresivos como en la primera partida. A ver qué tal nos va. A ver si acertamos. Las 3 veces ha encontrado Tron en el tercer turno, si no recuerdo mal. Eso es mucho, es muy bueno. A ver qué mano tenemos. Es una mano muy floja. Tenemos tierras, demasiadas, 2 bichos y un Ramosian Rally. Es demasiado lenta, vamos a hacer un mulligan. También es muy mala esta mano, pero no la tenemos que quedar. Es muy mala porque no tenemos bichos intermedios y el camello, por ejemplo, ahora no nos sirve. El Leonardo es demasiado pronto, no tenemos bichos para poder hacerlo. Vamos a quitar un tambor y nos la vamos a quedar, pero no tenemos más remedio. Aquí sí que es verdad que hemos tenido malas manos. Él hace mulligan a 5, ¿vale? Tampoco ha tenido la mejor mano, por lo que parece. Nosotros vamos a jugar un inspector y le vamos a dar turno. A ver si nos van saliendo los bichos. Esperemos que él no tenga... Vale, un Grand Relic, no tiene un Expedition Map por lo menos. Vale, jugamos una llanona, jugamos el ornitóptero, jugamos un tambor, pegamos con el inspector, nos lo subimos con el Leonardo, pegamos de 2 y volvemos a bajar el inspector. Bueno, vamos a ver. 3 bichos en mesa, él tiene Urza's Mine, Urza's Power Plant, madre mía, esperemos que no tenga Expedition Map, no. Bueno, hacer una rally para robar y hacer un Candy Trail. Vamos rápido, que no encuentre Tron. Si encuentra Tron lo tenemos fastidiado. Hace Scry 2, ¿cómo lo deja? Vamos a ver. La 2 en el botón no le ha gustado ninguna. Esto no nos gusta. Voy a craquear una Clue Token. Vale, vamos a poner en juego... Creo que es mejor poner en juego el Recruit y atacar con estos dos. Vale, se va a 13. Ojalá que no tenga Tron. Parece que no tiene Tron. Vale, sacrifica para ganar vida y baja una Rumble Arena, una tierra, vigilancia, Wendisland Entes, Scry 1 y da de maná de cualquier color. ¿Ves? Un Ramosian Rally ahora no nos iría nada mal. 4 bichos. Veo que vamos a jugar el camello para robar una carta. Uy, un Ramosian Rally muy bueno ahora. Vamos a jugar el tambor. A lo mejor hubiera sido mejor jugada hacer con el Clue Token. Sí, hemos hecho ahí un errorcillo. Bueno, vamos a pegar así y podemos hacer el Clue Token al final de turno, sí. Vamos a ver, está a 7. Tenemos a 7, venga. Puede que... Vale, a lo mejor nos hace un Breath Weapon, pero no nos mata a los bichos. Es lo bueno que tiene este deck. Vamos a ver, 2, 3... Claro, Fiery Cannonade. ¿Qué nos mata? Nos mata solamente el ornitóptero y el... Vale, pues vamos a hacer el Ramosian Rally y vamos a protegerlo. No nos lo mate. Queremos que tengamos el máximo de poder. Vale. Y hemos ganado. Sufriendo, pero al final ha hecho un mulligan a 5 el oponente también. No tiene mucha suerte. Pero bueno, cuando el deck quiere funcionar, funciona de esta manera y es muy rápido. Así que nada, pues vamos a la tercera. A ver qué tal. Venga. Vale, pues estamos en la tercera ronda y última de nuestro torneo de empanadilla. Esta vez hemos sido 8 jugadores, no ha sido demasiada gente, había mucha gente apuntada, pero al final, en el momento de empezar, había muchos que no se habían presentado, así que hemos sido 8, espero que seamos más en la próxima vez. Así que 3 rondas. Vamos a jugar contra el usuario Luke Balrap. Empezamos nosotros, hemos empezado en todas las partidas, si no me equivoco. Dejádmelo ver. Sí, todas las partidas las hemos empezado. No es una mano espectacular esta, pero nos la vamos a quedar. No está mal, o sea, es decir, no puedo decir que sea mala. 2 tierras, 5 bichos. De ellos, claro, hay 3 que no atacan, pero hacen bulto para poder jugar el camello. O sea que, nada, nos la vamos a quedar. Venga, hacemos un keep. Ya le hemos deseado suerte. Jugamos un Ancient Den, jugamos un ornitóptero, jugamos un Pyrexian Walker, otro Pyrexian Walker y jugamos un inspector. Y le damos turno. Turno siguiente podemos jugar el camello, si no nos mata ningún bicho. Él hace Mana Isla Preordain. Supuestamente está jugando... Bueno, puede jugar varias cosas. Puede jugar familias,
Puede estar jugando también Monoblue Terror. No sé, vamos a ver. Iremos viendo. Aquí el tema es que si jugamos el tambor, sí, perfectamente podemos jugar el tambor. Tenemos 2 manás para poder jugar el camello. Lo vamos a hacer. Jugamos el camello, inspector, pegamos con el inspector. Hacemos un puntillo de daño, va a 19. Vamos a ver si descubrimos que está jugando. Si es que está jugando. La verdad que las rondas han sido súper rápidas esta tarde. De hecho, hemos empezado el torneo a las 8 de la tarde y son las 9. Y hemos hecho 3 rondas, imaginad. O sea, ha sido torneo rapidísimo este. Lo nunca he visto. Rondas de 20 minutos. Yo me he quedado alucinado, la verdad. No sé qué está jugando, pero vamos. Es muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Vale. Pues sí, está jugando Familiars. Juega Tierra Tapet. Vamos a jugar un inspector. Vamos a jugar un tambor. Y lo único que pasa es que tenemos, ya te digo, os digo que tenemos una mano que no está mal, pero nos falta bichos para pegar. Y a la que nos baje algún bicho que nos pueda bloquear, pues ahí tenemos problemas. Vamos a petar una Clue Token, por si nos saliera una tierra y la podemos jugar. Efectivamente. Y pegamos con los 2 que podemos hacer. Y lo dejamos a 14. Familias, el problema que tienes es que si le dejas un poco de tiempo, te vas de la partida rápido. Nuestra mano ha sido agro, pero necesitamos que sea más agro todavía. No hace nada, ¿vale? Raro, muy raro. Con 7 cartas en mano. Va a la segunda fase al menos. Veremos si hace alguna cosa. Raro sería que no hiciese nada en este turno. Una isla curiosa. Esta es de los autocoches estos. Vale, pues nos ha dado turno. Pues vamos a petar la otra Clue Token. A ver qué robamos. Un Elite Interceptor. Vamos a jugarlo. Y vamos a pegar con los que podemos hacer daño. Que son estos 3. Supuestamente nos va a hacer un snap. Sí, era lógico. Era de esperar. Y se levantará a la tierra. Vale, pues hacemos 2 de daños. Esto nos va a ayudar también. El Elite Interceptor nos va a ayudar. Vale, vamos a jugar el que conoce. El camello. A ver si no tiene que jugar no puede jugarle un counter a esto. Jugamos un Phyrexian Walker. Nos vamos a devolver. ¿Qué nos devolvemos? Eso es importante ahora. ¿Queremos Value o queremos daño? Ahí está el tema. Yo creo que queremos daño, pero también Value. Vamos a tapear un Phyrexian Walker y nos vamos a devolver un Thraben. Vale, tenemos ahora mismo 4, 5, 6, 7, 8 de daño. Murmuring, vale. Necesitamos tapearlo. Claro, queremos hacerle el daño posible. Sí, yo creo que tenemos que tapearlo. Si lo vamos a tapear, robaremos carta. Robamos un ornitóptero. Pegaremos con todo lo que podemos hacer daño. 4, 5, 6, 8, va 3. Un inspector y otro inspector. Vale. Siguiente seguramente que será letal. A no ser que haga alguna de las suyas. Ya sabemos cómo es Familias. Familias te puede liar una en un turno, pero vamos, le hace falta bichos para poder hacer cositas. Vamos a ver qué juega. Por 4 manás. Un Muldrifter evocado. Tal vez tenga un Ephemerate. Ahora veremos. No, y concede. Hemos tenido una mano muy, muy rápida y le hemos podido ganar. Vale, pues segunda partida contra él. Podemos petarle los bichos de 3, como los familiares, pero estamos en las mismas de antes. Queremos correr lo máximo que podamos. Contra estas barajas lo que les duele es que corramos mucho. Como empieza él, vamos a poner los Sunlanes y quitaremos un camello. Otra vez hacemos lo mismo, quitamos los Phyrexian Walker y vamos a probar así. Pero en la tercera partida, si llegamos a la tercera, prefiero ir en plan agro y tratar de correr lo máximo posible. Vale, vamos a ver qué hace él. Venga, pues aquí tenemos una mano. Eso es una mano lenta. Es una mano bastante lenta. Y solo una tierra. Tenemos bichos. Si tuviésemos una tierra más, no está mal. Como estamos on the draw, me la voy a quedar. Es un poco conservadora esta mano. Él hace mulligan a 6. Ya digo, es una mano lentita. Tal vez demasiado lenta. Veremos si tenemos razón o no. Llanura nos da turno. Vale, pues jugamos Llanura. Jugamos un Phyrexian Walker y jugamos un Novice Inspector.
y le damos turno. Él había hecho un mulligan a 6, ¿vale? La tierra esta que es doble, el Azorius Chancery. Vale, necesitamos tierra. Venga, pues ahí tenemos la tierra. Vamos a pegar con el Novice Inspector y le hacemos un puntillo. Nos vamos a subir el Novice Inspector a la mano con el Darval, que es el Spider-Man, y vamos a bajar otro Novice Inspector, que es lo que conoce. Siguiente turno, 2 Anden Recruit. Vamos a ver qué juega él. Él hace un Preordain de esta manera. Supongo que intentando buscar un familiar para poder tener algo para bloquear. Nosotros tenemos que desarrollar máximo juego, tener todos los bichos posibles en la mesa para meterle presión. Parece que sí, está buscando algo. Bueno, bajará a tierra, supongo. Cicla, ¿vale? Ciclarorien. Se busca una isla, supongo. Efectivamente. Baja isla y nos da turno. Nosotros vamos a jugar. Vale, lo podemos jugar todo. Vamos a pegar primero. Sí, pegamos con estos dos. Le hacemos 4 de daño, lo dejamos a 15. Jugamos un Recruit. Es un 3-3 porque tenemos las Clue Token. No las podemos petar. Si nos quedamos con el bicho. Y jugamos el Elite Interceptor. Vale, tenemos ahí 6 bichos. Vamos a ver qué nos juega él. Lo bueno es que si nos baja un bicho, se lo vamos a poder tapear. Y eso es muy bueno. No nos ha bajado ningún bicho, cosa bastante extraña. No sé qué debe tener en mano. Supongo que debe tener algún snap. Vamos a atacar con todos los bichos, menos con el que no puede hacer daño. Y a ver qué hace él. No hace nada. Tenemos letal. 2, 5, 9, 14. Ya, podríamos tener letal, pero es raro que no haya jugado nada. No vamos a hacer nada más. Le dejamos a 4, ¿vale? Y que juegue a ver que juega al final de turno. ¿Vale? Sí, a lo mejor deberíamos haber hecho el Ramos en Rally. Al final esto es un deck agro. Juega un Preordain. A veces nos volvemos demasiado conservadores en algunas partidas cuando debemos seguir a tope y hacerlo todo. Juega isla, a ver qué juega. Vale, esto nos hace mucha molestia porque no nos va a dejar pegar y si empieza a jugar cositas de estas nos va a molestar. Si empieza a hacerle Ephemerate, se lo sube a la mano y lo vuelve a bajar. Esto es una manera de ganarnos, ¿ves? Por eso a lo mejor sí que debemos hacer el Ramosian Rally. No os hubiera podido robar. Vamos a ver que no se lo suba a la mano. Tiene un Ghostly Flicker. Lo vuelve a poner otra vez. No podemos pegar. Y va a jugar. Y va a jugar un Meeting of Minds, ¿vale? Es un bicho muy molesto para nosotros porque no nos está permitiendo poder pegar y ganarle. Y ahí le está dando turnos. Vamos a jugar otro de estos. Y nada, no podemos hacer nada más. 6 cartas en mano. Baja otra Azorius Chancery. Se devuelve una isla. Hace un snap. Se sube el bicho. Y lo vuelve a bajar para que sigamos sin poder atacar. Pues estamos aquí atrapados en la red de este hombre. ¿Vale? O sea, nos va a matar un artefacto. Es el menor de nuestros problemas ahora mismo, aunque sí que es verdad que nos hace no tener el Metalcraft para los Ardent Recruit, pero bueno, ahora lo vamos a tener. No podemos atacar. Le toca a él 5 cartas en mano. 6 con la de que roba. A ver si nos permite hacer un ataque. Un ataque tenemos suficiente. Creo que visto así debimos hacer el Ramosian Rally y habernos arriesgado. Si hubiera tenido el Conte lo tiene, pero puede que no lo tuviera. Y además si lo tenía que hacerlo en ese turno también y le molestábamos. Vale, otro snap. Ha jugado 2 snap y un Ghostly Flicker. Lo vuelve a jugar. Otra vez no podemos hacer nada. Jugamos un ornitóptero y le damos turno. Vamos a ver si en algún momento se le acaban los truquillos y nos permite jugar. Vale, al final no ha encontrado lo que necesitaba y hemos ganado la ronda. Bueno, pues un 3-0. Fijaos que ayer hicimos un 2-4 en el challenge y hoy sin embargo 3-0 en esto. Esto va como va. Bueno, pues hemos llegado al final de las 3 rondas. Esta vez, bueno, es un torneo más corto porque es el torneo que hacemos nosotros de empanadilla de los viernes. Pero bueno, es un torneo de 3 rondas que más o menos te puedes hacer una idea del tipo de baraja que estás jugando, pues qué resultados puedes tener. Hemos hecho un 3-0, hemos ganado contra Rakdos Madness, contra Tron y contra Familiars, que son 3 decks que en principio, bueno, nos dan tiempo a poder desarrollar nuestro juego y a intentar desplegar como hemos hecho y ganar por prisa, ¿no?
Es la forma que tiene este deck de ganar. Si se hacen muy largas las partidas, generalmente tenemos la tendencia a perder las partidas. Es un deck que necesita una buena salida y enfrentarse a barajas que pues no sean más rápidas que ellas. Lo bueno que yo veo con este deck es que tenemos este factor de que los bichos no siempre hay que ir con cuidado porque hay momentos en que sí, pero en general pueden sobrepasar cuando nos juegan los Fiery Cannonade o los Breath Weapons, pueden sobrevivir a eso, ¿no? Incluso pues a las cartas que hacen -2/-2 a los bichos también, pues a los removals generales, pues pueden aguantar. Porque tenemos también los Ramosian Rally que nos ayudan a tener un poquito más de resistencia en nuestras cartas. Y siempre las podemos hacer tapeando un bicho. Por lo tanto, lo podemos pagar gratis, incluso estando tapet. Eso me parece una una muy buena herramienta, muy buena forma de hacer del daño final que necesitamos para ganar y también, pues, de cerrar partidas y de proteger nuestras criaturas de cuando vengan momentos en que nos hagan daño, ¿no? Si os fijáis, la primera partida contra Rakdos, pues ha sido eso. Ellos corren, pero nosotros tenemos más rapidez. Suelen sufrir contra este tipo de barajas. Luego contra Tron, pues bueno, claro, es clave que no encuentren Tron en el turno tercero. Si encuentran Tron en turno tercero y es muy difícil de ganar. Ellos tienen maneras de estabilizarse después y de ganar vida con los bichos que van bajando. Pero bueno, aún así tenemos muchos bichos y le podemos hacer daño de muchas maneras. Podemos jugar el Rafael con, o sea, el Leonardo con la manera de jugar con el ornitóptero o, bueno, de otras formas, ¿no? Entonces le podemos hacer daño directo de una manera, bueno, que casi él no puede hacer nada contra eso. Bueno, no sé. Y luego el Familias, pues es lo que tiene, ¿no? Al final, si salimos rápidos, podemos meterle mucha presión y ellos también necesitan su tiempo para poder desarrollar el juego. Si conseguimos que nos estabilice, pues tenemos nuestras opciones de poder ganar. Así que ha ido por ahí. Otros pairings supongo que sería diferente, no sé, no, habría que verlo. Bueno, Blue Terror, cuando te meten en los terrors en turno 3 pues es complicado. O barajas tipo, pues no sé, Red Madness, habría que verlo. Yo creo que le ganamos antes de que ellos estabilicen. Dimir Fairies, pues podría ser un pairing difícil porque nos va matando, tiene mucho removal. O por ejemplo, Gardens. Bueno, no sé, no nos hemos encontrado contra estos metas. Hubiera estado interesante para ver cómo hubiera reaccionado el deck. Pero a mí me sigue gustando mucho la baraja, la verdad que me parece una muy buena invención de este compañero, de este jugador de Cabra BR12. Y la verdad que, bueno, él va haciendo sus diferentes versiones de este deck y las va mejorando, va cambiando cositas para que no le pillen el truco y no sepan lo que está jugando, que eso es la clave al final de este deck, que la gente no sabe muy bien qué estás jugando y qué puede esperar de ello. Y ahí está la clave para poder ir ganando. Y sobre todo que roba muchísimo este deck. Tenemos muchas criaturas que roban, que nos hacen robar, y nunca perdemos el fuelle como con otras barajas, que a veces, pues no sé, Rally tiene mucha velocidad, pero a veces se puede quedar un poquito corta. O bueno, no sé, barajas que sean agro de ese estilo, ¿no? Mono Black Sacrifice también. Es muy buen deck también, pero que a veces le puede pasar faltar el robar y que se queden un poquito estancaditas. Bueno, no sé qué os ha parecido. Si os gusta, pues dejadme algún comentario a ver qué os parece este deck. Y nada, y si os gusta mi contenido, por favor, dale al like y seguirme para ver todas las novedades que voy poniendo. Y nos vemos en la siguiente entrega de Empanadilla Humana. Os espero también los viernes, el primer y tercer viernes de cada mes en nuestro torneo a las 8 de la tarde. Si queréis participar, hora española, pues estáis bienvenidos. Un abrazo y un saludo y que vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente. Chao.